A continuación, el kit básico para sobrevivir en Bogotá. Saquito, por si el frío. Cortavientos, por si el viento. Bufanda, para evitar el resfriado. Sombrilla, por si llueve. Impermeable, por si diluvia. Y botas pantaneras, por si los charquitos. ¿Qué va? Si eso Bogotá ya no es la de antes. El café lo descafeinaron. La leche la deslactosaron. Y para rematar ni siquiera llueve. Pero tampoco puede faltar la camiseta manga sisa, la guayabera para la pinta tropical, los pañitos, el bloqueador, sombrilla y agua por si la sed. Eso ya no es agua. Agua la de mis tiempos. Y por si vuelve el frío, gorrita con orejeras, chaqueta para cubrirse los brazos. Y claro, guantes para cubrirse los deditos. Ah, bueno, y no menos importante, una pala y una zanahoria. ¿Y una pala para qué? Pues para sacar granizo, ¿Y la zanahoria? para armar un muñequito de nieve. Yo siempre le dije a su mamá que ese golpe en la cabeza que usted se dio de chiquito había sido bien grave. El calentamiento global es un hecho. Y eso es mentira. El presidente gringo, que es muy inteligente, dijo que eso es falso, que no. I swear, global warming is fake, and my hair is real. Hoy vamos a preguntarle a las personas si el calentamiento global es algo que existe o es un mito. ¡Vamos! ¿El calentamiento global existe o no? Hay eras de calentamiento y estamos en una era de calentamiento. ¿Tú crees que el calentamiento global existe? Sí, ¿Y por qué crees que el calentamiento global existe? principalmente la contaminación de los carros, el smog. Yo lo tomo como es una incubadora que hace que los ecosistemas como que se regulen, ¿sí? Calentamiento global, pues por lo general es lo que se da por los gases. Que se están derritiendo los polos, que el mar se está llenando aún más de agua. Un calentamiento global tiene que ver con los efectos del hombre sobre la naturaleza, buscando la codicia. El planeta en ciertas latitudes se calienta y en otras ciertas latitudes se enfría. ¿Cómo se produce el efecto invernadero? El efecto invernadero es producido por un calentamiento debido a los gases que hay en la atmósfera. La atmósfera nos protege de la radiación, pero también mantiene estable cierta temperatura en la cual existe la vida. Cuando la radiación, especialmente el infrarrojo, entra dentro de la atmósfera, se queda rebotando y parte de ella sale. Ahora, si se queda dentro del sistema, la temperatura va a aumentar y el resultado final es que va a haber lo que denominamos calentamiento global. Los gases de efecto invernadero son aquellos gases que hacen que la temperatura aumente. En el caso del CO2, hay una acumulación de CO2 en la atmósfera que hace que la radiación entre, pero no escape. Y esto es mucho más importante desde que empezamos a desarrollar toda la tecnología, más o menos a partir de mediados del siglo XVIII con la revolución industrial. Ahora hay muchísima más cantidad de CO2 que está llegando a la atmósfera y está haciendo que haya un aumento de las temperaturas. En este momento hay un gran debate alrededor del mundo acerca del efecto que tiene el efecto invernadero sobre el cambio climático. Se están realizando investigaciones y es muy importante continuarlas para determinar cómo efectivamente nosotros, la sociedad y la industria y la dinámica está produciendo este cambio en el clima. Estos son los 5 efectos visibles del calentamiento global en Colombia. Número 5. En Cartagena, debido a la elevación de la temperatura del agua, los movimientos del mar cambian y se generan procesos de erosión que causan también la pérdida de las playas. Número 4. En el Parque Gorgona y en el del Rosario se ha evidenciado el blanqueamiento de los ecosistemas. Por causa de las elevadas temperaturas en el agua del mar, el coral se estresa y expulsa un protozoo responsable de la coloración. Número 3. El calentamiento global también genera irregularidad en los ciclos naturales del planeta. Llueve más fuerte de lo normal, cae granizo donde antes ni llovía. Se producen sequías donde antes llovía con frecuencia y en zonas como la Amazonía y la Orinoquía se ha evidenciado que los veranos son mucho más intensos. Número 2. El aumento de la temperatura pone en riesgo la supervivencia de diversas especies animales en Colombia. Debido a la rapidez en el aumento de las temperaturas,
Muchas especies no tienen tiempo de adaptarse a los cambios en el ambiente. Número 1. Según el IDEAM, en Colombia ha desaparecido el 84% del área del glaciar que existía en el territorio. Si los glaciares siguen desapareciendo a este ritmo, en algunas décadas no existirán nevados en Colombia. Bueno, hoy vamos a realizar un experimento para comprobar cuál es el efecto de un gas invernadero sobre el aumento de temperatura de un lugar. Por un lado vamos a utilizar aire que va a quedar atrapado en este recipiente y por otro lado vamos a utilizar un gas con alto efecto invernadero que va a quedar en este recipiente. Ese gas va a ser el CO2. Colocamos una cantidad de bicarbonato y un poco de vinagre. Y rápidamente sellamos nuestro recipiente para que no se escape el CO2 y utilizamos la manguera de caucho para llevarlo a nuestro frasco de vidrio. Acá tenemos un tapón para que no se nos escape el CO2 y en este momento estamos atrapando CO2 en nuestro frasco de vidrio. Al comienzo ambos recipientes se encontraban a la misma temperatura, la temperatura ambiente. Ahora, el recipiente que contiene CO2 ha aumentado su temperatura. ¿Qué sucedió? Que efectivamente el CO2 es un potente gas invernadero y hace que la radiación térmica o llamada infrarroja aumente la temperatura de este recipiente. Algo muy parecido es lo que sucede en la atmósfera terrestre. Los niveles de CO2 aumentan y por lo tanto la temperatura del planeta puede incrementarse. Según los últimos estudios sobre el calentamiento global hechos en la Universidad de... ¡Ay, abuela! ¿Cuántas veces le he dicho que no deje abierta la nevera? Pues no ve que está haciendo mucho calor. ¡Bobo! Abuela, por favor, tenemos que ahorrar. ¿Qué va? ¿Ahorrar para qué? Si el agua nunca se va a acabar y la electricidad mucho menos. Esos millennials sí que piensan puras tonterías. ¿Qué actividades realiza el ser humano que incrementan ese calentamiento global o lo aceleran? Conducir autos con diésel, gasolina. Los carros que manejamos todos los días, freno y acelero, freno, acelero. Cuando nos reciclamos, toda la basura que hay. Los aerosoles, botar basura a los ríos. Comprar mucha ropa, por ejemplo. La quema de campos sin supervisión. Todo clase de aerosoles que para el pelo, que el desodorante. Prender la estufa. En el día se prende la luz y no se aprovecha la luz, ¿sí? Del sol, la luz natural. Hemos escuchado muchas ideas de cómo retrasar y prevenir el cambio climático y una de ellas es ahorrar energía. Pero, Diego, ¿por qué ahorrar energía puede ayudarnos? Hay diferentes mecanismos y toda la producción de energía hace que nosotros generemos CO2. Por cualquiera de los mecanismos, directo o indirectamente, vamos a producir CO2. En una, por ejemplo, central termoeléctrica. La central termoeléctrica quema combustible. Y durante el quema de combustible se produce CO2. Cuando tenemos hidroeléctricas también estamos desacelerando procesos que reabsorben el CO2 y lo convierten en oxígeno. Entonces, en definitiva, el consejo sería cosas como, por ejemplo, utilizar mucho menos los celulares y los equipos eléctricos, desenchufarlos por la noche cuando estamos durmiendo, apagar las luces en la mayor cantidad de veces posibles. En su carro, trate de tener la máxima cantidad de personas cuando lo esté utilizando. En la Universidad Nacional de Colombia estamos haciendo investigaciones para absorber el CO2 y para convertirlo en oxígeno que podemos respirar y hacer nuestra sociedad un sitio más amable. Bueno, vamos a verlo entonces. Vamos a verlo. Hola, hoy nos encontramos con Andrés Felipe Escobar, él es estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia y hoy nos va a contar sobre una idea que él ha creado y desarrollado que se llama Aire Cero. Andrés Felipe, cuéntanos un poco qué es Aire Cero. Aire Cero es un proyecto que principalmente busca mejorar la calidad del aire en la ciudad de Bogotá. Es una torre de 2 metros de ancho con 5 metros de alto, el cual trata de filtrar el aire, ¿sí?, mediante campos electrostáticos y finalmente hace su liberación y el aire sale totalmente
libre de material particulado proveniente de los automóviles. Bueno, ¿cómo se relacionaría en concreto este proyecto con algo como el cambio climático y además la salud de la población, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá? Pues principalmente quiero comentar que Colombia el año pasado gastó 20,7 billones de pesos en curar problemas asociados a la contaminación del aire en las personas. Y no solo eso, el año pasado murieron 14.000 colombianos por culpa de la mala calidad del aire que tenemos en las ciudades. ¿Y qué tan conscientes somos los habitantes de una ciudad como por ejemplo Bogotá del impacto que puede tener sobre el cambio climático y sobre la calidad del aire las acciones que hacemos en el día a día? Pues personalmente considero que en Colombia y por ejemplo en Bogotá cada vez somos más conscientes de la contaminación que existe. Eso lo pudimos ver hace un par de semanas con las protestas y con los pronunciamientos de la ciudadanía con respecto a la implementación del Transmilenio sobre la séptima. Bueno, pues muchas felicitaciones y muchísimas gracias por hacer este aporte a la calidad de vida de los ciudadanos. Abuela, hey, abuela, ¿para dónde va? Pues me voy para mi pueblo. ¿Y por qué? Pues obvio, ¿no ve que allá no hay ni agua ni electricidad? Y si no hay, no tengo que ahorrar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de Nación.